Muy buenas tardes, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Es un privilegio dirigirme hoy a ustedes en una instancia más de día miércoles donde podemos ir nuevamente a las Escrituras y meditar en ellas. El día de hoy los quiero llevar a un pasaje donde el Señor Jesucristo nos enseña respecto a un aspecto de la soberanía de Dios que nosotros conocemos como su provisión. Este pasaje yo lo compartí el día sábado con los jóvenes y lo comparto hoy porque creo que es una de las verdades más hermosas que hay en las Escrituras. Creo que es una de las verdades también más alentadoras que hay. Demos lectura entonces al pasaje del versículo 25 al 34. Mateo 6 dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Nos encontramos en el Sermón del Monte, en esta porción de la Escritura, donde el Señor Jesús dio una serie de enseñanzas prácticas para el día a día del cristiano. Nosotros igual sabemos que detrás de cada enseñanza práctica hay una enseñanza teológica, y es un poco lo que veremos el día de hoy. Y comienza el Señor diciendo en el versículo 25, por tanto os digo, ya que Él venía enseñando una serie de cosas que se relacionan con lo que Él va a decir a continuación. Por ejemplo, el mismo capítulo donde Él está enseñando a orar a sus discípulos, en el versículo 9, Él dice que se dirijan a Dios como Padre nuestro. Y más adelante vamos a ver por qué es que esto toma tanta relevancia en las enseñanzas del 25 al 34. En el versículo 19 al 21 el Señor nos dice que nuestro tesoro no debe estar en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo, las cosas eternas que tienen provecho. Por ejemplo, el conocerle. Y nuestro tesoro no debe estar en las cosas de la tierra, que son cosas temporales, cosas perecibles, como por ejemplo las riquezas, que es algo de lo que Él habla más adelante. En el versículo 24, precisamente, donde nos dice que no podemos servir a dos señores, y ahí hay un absoluto que pone el Señor en que si servimos a un señor, vamos a despreciar al otro. En este caso, Él compara las riquezas consigo mismo. Si nosotros servimos a las riquezas, y aquí es curioso porque Él personifica a la riqueza y la pone como un señor, si nosotros nos dedicamos a eso, vamos a estar esclavizados bajo el yugo de las riquezas, y vamos a hacer lo posible por hacer crecer nuestra fortuna, nuestra riqueza. Y así terminaremos despreciando al Señor, porque nos haremos esclavos de las riquezas. No podemos servir a dos señores, solo a uno. Y ojo, aquí no dice el Señor que los multimillonarios o que las personas de buena situación económica son las personas que son esclavas de las riquezas. Porque perfectamente puede haber una persona que añore el surgir económicamente y que se exaspere, o que su prioridad, que es básicamente de lo que habla el Señor, que su prioridad esté en crecer económicamente, y que esa sea su vista, esa sea su mira, que ese sea su Señor, el crecer económicamente. Esa persona es avara, es lo que quiere esa persona, es servir a las riquezas. El tesoro de esa persona está en la tierra y su corazón está en las riquezas. Así que habiendo enseñado ya el Señor todo esto, es que comienza y nos va a dar enseñanza respecto a por qué no debemos afanarnos por nuestra situación en la tierra, y respecto a lo que vamos a tener si vamos a tener para comer o para beber o para vestir.
dice que no debemos afanarnos por eso, sino más bien confiar plenamente en Él. No debemos afanarnos por qué comeremos, por qué beberemos, por qué vestiremos, y es desde este versículo hacia abajo que el Señor nos va a dar incluso ejemplos para que nosotros podamos entender mejor por qué es que no debemos afanarnos por nada de lo que Él nombra, comida, bebida, vestido, etc. Pero antes de ver ese ejemplo, esos ejemplos, me gustaría contraponer la visión que tiene el mundo con la visión que tiene el cristianismo. Porque se opone por completo. La gran parte de personas, la gran mayoría en el mundo, piensa de la siguiente manera. Dicen que el objetivo de la vida es ser feliz. Y cuando les preguntamos cómo es que se llega a eso, las personas por lo general lo que dicen es, bueno, tú tienes que tener un hogar, un auto, quizá un perro, formar tu familia y listo. Y si se fijan, son declaraciones carentes de profundidad, sin un fin, sin un sentido. Y si uno les pregunta ¿para qué hacer todas esas cosas de formar una familia, tener una casa, tener un auto? Bueno, lo que ellos nos van a responder es quizás que para que no nos falte. O sea que nosotros debemos tener una familia, un hogar, etcétera, solamente para que no nos falte. Y se quedan así, sin un fin, sin un sentido. Así es que nos damos cuenta que la visión de este mundo está puesta en las cosas terrenales, en las cosas perecibles. Yo puedo tener un auto y una casa, pero eso en algún momento se va a acabar. Porque yo en algún momento voy a tener que rendirle cuentas al Señor y mi casa no va a servir de nada. Y mi auto tampoco va a servir de algo. El vestido, la comida, la bebida no va a servir de nada. Y estas personas tienen la vista puesta en la tierra porque no tienen una esperanza futura, como sí la tenemos los creyentes. Pero lamentablemente, a veces podemos ver este esquema o este sistema de pensamiento metido en la iglesia. Pero eso sí, en un sentido un poco más espiritual, entre comillas. Te dicen absolutamente todo lo anterior, así como tienes que tener una familia, un auto, etc. Pero al final le agregan su cuota de espiritualidad. Te dicen, tú tienes que hacer tu familia, sacar tu carrera, comprar un auto, un perro, y después te pones a servir al Señor. Así como es lo necesario. Y dejando siempre al final al Señor, poniéndolo siempre como algo secundario. Como si el Señor hubiese dicho en algún momento, yo creo que morir por la iglesia no es tan necesario. Yo creo que no es tan importante. Mejor haré otras cosas antes de ir a la cruz. Como si hubiese sido ese el sentir del Señor. Muchas veces algunas personas piensan poniendo al Señor como algo secundario. Es un punto de vista completamente centrado en las cosas de la tierra. El Señor aquí nos enseña en este pasaje que no hay que tener la mira en estas cosas, no hay que buscar estas cosas. Porque eso es lo que hacen las personas de este mundo, eso es lo que dice el versículo 32, aquí cuando dice, porque los gentiles, bueno, aquí nos referimos a personas paganas, personas que no adoran al Señor. Las personas que no adoran al Señor son las personas que tienen la vista en estas cosas perecibles, en las cosas de esta tierra. Su tesoro está aquí en la tierra y no en las cosas de los cielos. No dice el Señor, eso sí, que no hay que ocuparnos de nuestras responsabilidades como sus hijos aquí en la tierra, como representantes de Él aquí en la tierra. No dice Él que no debamos ocuparnos de las cosas que tenemos como responsabilidad. Lo que sí dice es que no tienen estas cosas que ocupar el primer lugar en nuestro corazón. La universidad, mis estudios, mi trabajo, mi familia, mi auto, mi casa, nada de esto puede tener el primer lugar en mi corazón que le corresponde al Señor. Por eso es que el Señor dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, primeramente como prioridad, y todas estas cosas os serán añadidas, lo demás. Las cosas de esta tierra no pueden ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Pues de ser así, lo que estamos haciendo es pensar como el mundo. Y si hay algo en que tenemos diferencia con el mundo, los hijos de Dios, es en nuestra manera de pensar.
Ahora, si hay alguien que esté escuchando este mensaje, que piense que, como el mundo, que las cosas más importantes es la felicidad y que la felicidad se busca por estos medios que son las cosas materiales, realmente hay que analizar si somos cristianos o si no. Porque la vista de un cristiano debe estar puesta en las cosas de arriba, lo que realmente importa. El hijo o hija de Dios va a buscar de manera natural, no forzosa, las cosas del reino de Dios y su justicia. Porque cualquier persona, pongámonos en el contexto de que todavía estuviésemos congregándonos, cualquier persona puede asistir a una iglesia, cualquier persona puede ponerse a cantar las canciones que nosotros cantamos en la iglesia, cualquier persona puede cerrar sus ojos, inclinar su cabeza, cualquier persona puede sentarse y escuchar la palabra una hora en la iglesia, pero no cualquier persona, no cualquiera puede establecer una relación íntima con su Salvador. El Hijo de Dios buscará de manera natural la comunión con la iglesia, entendiendo que está llamado a la unidad con un cuerpo. El verdadero Hijo de Dios buscará de manera natural a su Salvador a través de las Escrituras. Querrá comunicarse y descansar con Él en oración. Será sensible al pecado, querrá luchar contra el pecado en Él, etc. Todo lo relacionado a una vida de piedad. Es esta persona a la que el Señor se refiere que no debe afanarse por la comida o por la bebida o por el vestido. Porque la otra persona, la persona que esté jugando a ser un cristiano o que esté aparentando ser un cristiano, de alguna manera u otra va a terminar afanándose por estas cosas que el Señor Jesús está mostrando. La comida, la bebida, el vestido, etc. Pero el Señor exhorta a sus hijos a que no se afanen por estas cosas. Dice que le busquemos y que respecto a lo demás, que descansemos, que Él va a añadir esas cosas. En el versículo 33, si se fijan. Pero a mí me encanta cómo Charles Spurgeon comenta este pasaje, que dice así: el pueblo de Dios son sus hijos por partida doble, son de la familia por creación y son sus hijos por la adopción en Cristo. Por lo tanto, tienen el privilegio de dirigirse a Dios diciendo Padre. ¡Qué palabra tan preciosa! Padre. En este término encontramos honor y amor. ¡Cuán grande es el amor de un padre por sus hijos! Ni la palabra amistad ni el término bondad podrían aproximarse a expresar lo que el corazón y las manos de un padre pueden hacer por su hijo. Son su propia simiente, entre paréntesis, Él debe bendecirlos. Son sus hijos, entre paréntesis, Él debe manifestar su fuerza al defenderlos. Si un padre terrenal cuida a sus hijos con un amor y atención incesantes, ¿cuánto más demuestra nuestro Padre Celestial? Aquí citando también Mateo 7:11. Pero veamos los ejemplos que nos da el Señor para que nosotros no nos afanemos, para que nosotros podamos descansar en su provisión, en su soberanía. Versículo 26, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahora yo me pregunto, y es una pregunta que podemos hacernos todos los cristianos, ¿cuánto valemos? Y la verdad es que nosotros, por nosotros mismos, no tenemos un valor, no tenemos valor alguno. Bueno, somos creación de Dios, ese es el valor que tenemos. Pero ¿cuán grande es el precio? ¿Cuán grande es el precio de la persona que está en Cristo? Eso es el más alto valor y precio que nosotros podamos imaginarnos. Cristo, la sangre de Cristo fue derramada por mí. Y ese es el valor que Dios nos ha dado como sus hijos. Si Dios Padre a lo que más ama es a su Hijo y a mí me lo ha entregado, ¿cómo no me va a dar con Él todo lo demás? Si ya me ha entregado a su Hijo, ¿qué derecho tengo yo de pensar que Dios va a descuidar de mí en algún momento? Dios cuida hasta de las aves del cielo, dice en el versículo 26. Y no les falta para comer y no les falta para beber. ¿Cómo no cuidará de nosotros el Dios Altísimo, que es soberano por sobre todo? No debemos preocuparnos de lo que nos faltará, el alimento o la bebida, etc. Dios cuida de nosotros.
Y aquí la promesa es que nosotros debemos buscarle únicamente, descansar en Él. Y todo Él lo demás lo va a dar por añadidura. Él solo quiere que le busquemos. Lo demás Él nos lo dará. Él sabe de lo que tenemos necesidad. Dice en el versículo 8 del mismo capítulo. Él es el Dios que conoce el número de estrellas. Él es el Dios que conoce cuántos granos de arena hay alrededor del mundo, en la tierra. Él es el que conoce hasta el último de nuestros cabellos. Él es el Dios soberano por sobre todo y no va a descuidar a sus hijos. El mismo principio aplica para el vestido, en los versículos 28 al 30. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Nuevamente, lo mismo, el valor que el Señor nos da a nosotros. Nuevamente nosotros podemos ver que el Señor no va a descuidar a sus hijos. En el vestido, como en la comida y la bebida. El Señor cuida de nosotros. Y podemos descansar en Él. Él lo único que quiere es que le busquemos. Fíjense, ni siquiera es algo por lo que nosotros debamos estar quejándonos todo el tiempo. Él lo que nos pide es que descansemos en Él. Y que le busquemos. Y Él lo demás lo va a dar por añadidura. Y qué hermoso es cuando le vemos y confiamos plenamente en Él. Así que el Señor los bendiga, hermanos. Espero que esta igual haya sido una instancia de meditación y que el Señor anime sus vidas también por medio de las Escrituras. Que el Señor los bendiga.